Bueno, muy buenas tardes para todos, amigos. Gracias por aquellos que estuvieron haciendo el aguante una vez más a lo largo de la semana, animándome para que pudiera compartir un pensamiento más, una reflexión, una semilla que puede ser sembrada en los corazones y puede germinar. Como siempre digo, una semilla cuando cae, eh, en principio es una, ¿no es cierto? Pero una vez que germina, comienza a producir y ya la cantidad de frutos que la semilla puede dar se hacen realmente inmanejables. Bueno, de la misma manera, las cosas que han sido sembradas en nosotros, cuando empiezan a multiplicarse, no tienen límite. Cuando compartimos lo que tenemos con otros, todo comienza a multiplicarse, todo comienza a encajar, a encuadrar, y eso es realmente poner la vida en funcionamiento. Y de eso te quiero compartir en esta noche, en estos breves minutos. Eh, Te quiero hablar acerca de lo que el texto sagrado, de lo que Dios habla al referirse a nuestra vida. Mira, la Biblia, que es el texto sagrado, afirma contundentemente de la siguiente manera: me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Esto lo dice Job capítulo 10, versículo número 8. Y esto significa que si Dios nos dio forma con sus propias manos, somos su obra. Y Él nos dice además que somos una obra de arte. No es fruto de la casualidad, nada en nuestra vida no se le escapó a Dios, ningún detalle, sino que Él sabía cómo nosotros nos íbamos a desenvolver, cómo nos íbamos a manejar, qué forma íbamos a tener, y esto creo que de alguna manera debe animarnos, ¿no es cierto? No somos parte de una producción en serie, sino que somos una especie única, ¿sí? Único en su género. Dios nos creó así. Y la Biblia, cuando habla de eso, en varios otros pasajes que reafirman esto, como por ejemplo el Salmo 139, dice ahí: tú me hiciste mientras estaba en el vientre de mi madre. Lo delicado de mi ser fue hecho por tus manos. Y el que escribe, en este caso el salmista, se emociona y dice: gracias por haberme hecho maravillosamente complejo. Y la vida y el funcionamiento del cuerpo humano es una de las maquinarias más asombrosamente complejas que hay sobre el planeta Tierra. Pero esto no debe a nosotros sorprendernos, porque tenemos un creador que es inteligente, que hace todas las cosas de manera inteligente, y realmente nos hizo, a vos y a mí, complejos, ¿sí? Eh, y no en el mal sentido de la palabra, ¿sí? Que somos a veces difíciles de entender, difícil de explicarnos, difícil de relacionarnos con las personas. No, todo lo contrario, Dios nos hizo complejos en el sentido de que cada detalle que nosotros tenemos en nuestro ser, Él lo conoce a la perfección y fue puesto ahí para un funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, en el cuerpo humano, aún aquellas cosas que decimos, ¿para qué están? Como podrían ser, no sé, se me ocurre ahora, los pelos que nos salen en la nariz en la medida que vamos creciendo, ¿no es cierto? Que, ay, esto es algo repugnante, sin embargo tiene una utilidad. Es lo que permite que a nuestro organismo ingrese el aire, el oxígeno, mejor dicho, sin tantos contaminantes, sin tanta suciedad que hay en el ambiente. Y esto realmente es interesante, porque vos ves a tu prójimo y generalmente, ¿qué haces? Cuestionás, apuntás a los defectos, y la gente cuando te ve a vos, cuando me ve a mí, ¿qué hace también? Critica los defectos, ¿no es cierto? Esto lo tiene mal, esto tiene que cambiar. La gente es muy rápida para señalar los defectos en las vidas de otros, pero le cuesta mucho hacer un proceso interno de poder ver sus propios errores. De todos modos, siempre pienso que tenemos que estar pendientes de nuestra propia vida, ¿no es cierto? De nuestros propios errores, de cómo nos manejamos, de cómo lo corregimos. Y en eso quería compartirte justamente el título que le puse a la reflexión de hoy. No es un título que se me ocurrió a mí, sino es de una historia muy, muy conocida dentro del ambiente también de la literatura,
que es la asamblea en la carpintería. Y rápidamente te lo quiero leer. La asamblea en la carpintería es un relato que tiene como protagonistas a las herramientas que están en un taller. Y dice más o menos así: cuentan que en una carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿Pero cuál era la causa? Hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo, porque dijo que había que darle demasiadas vueltas para que sirviera para algo. Ante el ataque del tornillo, también aceptó su culpa, pero pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera la lija en el trato con los demás y siempre traía fricciones. La lija estuvo de acuerdo en la crítica que se le hizo, pero accedió también a renunciar, pero la condición que expuso era que también fuese expulsado el metro, porque siempre andaba midiendo a todos con excesos según su medida, como si él fuera el único perfecto. Mientras estaba la discusión, entró el carpintero. Se puso el delantal y comenzó a trabajar. Utilizó el martillo, utilizó la lija, utilizó el metro y también el tornillo. Y finalmente, la tosca madera con la que había empezado el trabajo se convirtió en un precioso mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea se reanudó, volvieron a dialogar. Y fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho. Serruchando ahí el piso, dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos nuestros defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya tanto en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era muy especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Entonces se sintieron un equipo capaz de producir muebles de altísima calidad, se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Fíjate si no ocurre lo mismo con nosotros. Podemos tener nuestros puntos débiles, nuestras flaquezas, nuestros defectos, pero sin duda tenemos algo positivo, ¿sí? Y que en las manos del carpintero puede ser explotado de manera inimaginada, porque Dios no se concentra en nuestros puntos malos, sino que nos da la oportunidad de que con nuestras capacidades podamos hacer y desarrollar aquello para lo cual Él nos formó. Ahora te hago una pregunta. ¿Vos tenés alguna idea de para qué te creó Dios? ¿Para qué estás en este mundo existiendo hoy? Bueno, quiero decirte que es importante que puedas pensar cuál es el propósito de tu vida. ¿Para qué estás en la tierra? Mientras vos no sepas para qué estás en este mundo, tu vida no va a tener mayor sentido. Te vas a sentir siempre que te falta algo, porque no alcanzaste a descubrir el propósito que Dios tenía para tu vida. De alguna manera, cada uno de los indicios que nos muestran las Sagradas Escrituras es que Dios puso en cada persona determinadas formas para alcanzar a descubrir sus propósitos, sus proyectos. Y esas formas tienen que ver con los dones, con los regalos que Dios les dio a las personas, las capacidades, las pasiones, los intereses, todas aquellas cosas que te gustan, que tienen que ver con tu formación, que tienen que ver con aquello que vos disfrutás.
no fue puesto ahí por casualidad, sino que fue Dios mismo el que lo hizo voluntariamente, ¿sí? Así que permitime decirte que si en algún momento te sentiste como el martillo, que era cuestionado por ser ruidoso, o como el tornillo, que da muchas vueltas, o como el metro, que está permanentemente buscando la perfección, cuando te pones en las manos de Dios, que es el carpintero divino por excelencia, tu vida comienza a tener significado, sentido, y comienzan a producirse, así como en esta asamblea de las herramientas, ¿sí? Se produjeron muebles de alta calidad. Dios quiere también con nuestra vida hacer cosas de alta calidad. Vos me podés decir, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, la Biblia nos dice que hay 2 mandamientos que son muy importantes. El primero, que consiste en amar a Dios por encima de todas las cosas. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero el segundo mandamiento también es de extrema importancia y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En la actualidad estamos viendo desastres de todo tipo, ¿no es cierto? Desastres económicos, familias que están en la calle, altísimos grados de violencia, de inseguridad, y nosotros podemos hacer algo, ¿no? Hay muchas personas que necesitan una mano que nosotros tal vez podamos darle. No hace falta ir a África o a un otro país para hacer algo por el prójimo, ¿sí? Justamente el prójimo es ese mismo, el más cercano a nosotros, ¿sí? El que está más cerca a nuestra vida, ¿sí? Yo te quiero animar también con cada una de estas semillas, de estas transmisiones, a que pueda realmente tu vida comenzar a proyectarse en esos sueños que Dios depositó en tu interior, ¿sí? Que no los puso ahí de casualidad, sino que son realmente recursos que merecen ser explotados. Podés ser de altísimo valor, no solamente para Dios porque ya lo sos, sino también para la sociedad. Podés ser un transformador social. Con el solo hecho de pensar distinto, de querer actuar, hacer algo en la realidad que te toca, esa ya es una gran parte. Por eso te invito una vez más a buscar y a volcar tu vida en esos sueños, en esos anhelos que tal vez están ahí dormidos, ¿viste? Sueños, yo muchas veces pienso que dejamos en el freezer. ¿Qué te parece si lo sacamos de una vez y lo ponemos a temperatura de ambiente? Y una vez que esté listo, ponemos nuestra vida en funcionamiento. No va a haber cosa mejor. Olvidando la crítica, olvidando todo aquello que nos daña, podemos nosotros, sin duda y con la ayuda de Dios, salir adelante. Quiero decirte algunas cositas más antes de terminar. Una es que Dios afirma que regaló, les dio a las personas capacidades especiales y gustos, talentos, virtudes para hacer determinadas cosas, ¿sí? Esto lo dice la Biblia en la carta a los Efesios, el capítulo 4, el versículo 7. Dios repartió dones. También lo dice la carta a los Corintios. Él le dio a cada uno como bien le parecía. Y muchas veces Dios dice que puso y depositó en personas que la sociedad no valora. Justamente Dios depositó cosas valiosas para demostrar que sin Él no somos nada en la vida. Otra pregunta, permitime hacerte. ¿Qué tanto pensás que sos sin Dios? ¿Qué tanto, tan dueño, tan, no sé, tan independiente te crees de Dios? Porque la Biblia nos afirma que separados de Él, nada podemos hacer. Se refiere a nada que realmente nos cause satisfacción. Y ese punto también es para pensar. Dios planeó justamente que tengamos una necesidad en nuestro interior de querer hacer algo por los demás. Y no nos vamos a sentir realizados nunca si no lo hacemos. Ahí en el lugar donde estamos, en tu trabajo, en la calle, con tu familia, con tus vecinos, con tus seres queridos. Ahí es donde vos tenés que poner tu vida en funcionamiento. Pero también la Biblia nos dice que a veces pueden surgir envidias y rivalidades. Lo más triste es que dentro de las mismas personas que profesan la misma fe,
Entre ellos se tiran piedrazos, se ponen palos en la rueda, y esto nos habla de una gran inmadurez, en primer lugar. Pero es algo que no debemos desconocer. A veces la gente dice, porque están en la iglesia, todas las personas van a ser buenas y santas y demás, pero eso es una confusión, no es real. Muchas de las personas que están en las iglesias tienen tantas debilidades y dificultades y tropiezos como la gente que no está fuera de la iglesia. Y en muchos casos hay personas que tienen un comportamiento parecería mucho mejor que el de la gente que está en la iglesia. ¿Significa que uno es más valioso que otro? No. Estamos todos bajo la misma condición. Somos pecadores, estamos lejos de Dios. Con la ayuda de Dios Él nos acerca, nos muestra un camino en Cristo Jesús y una nueva vida por vivir, pero no es fácil, pero tampoco es imposible. Con la ayuda de Dios se puede ir hacia adelante. Bueno, no quiero extenderme más, ¿viste? Porque tengo mucho todavía por decir. Yo quiero agradecer a todos aquellos que me estuvieron animando, alentando, y si esto te resulta a vos en algún punto de bendición, hacémelo saber, ¿sí? Por un mensaje privado. Con la ayuda de Dios yo voy a seguir haciendo este tipo de transmisiones. Pero permitime cerrar en este minuto que me queda, en estos 40 segundos que me queda, recordándote que en las Escrituras, una persona que fue un trastornador de su tiempo, por así decirlo, que se llamó Job, que vivió una vida muy triste en algún punto porque sufrió grandes desgracias, como te puede pasar a vos, como me puede pasar a mí. Finalmente, después de todo el proceso que soportó de lucha, de prueba, de dolor, pudo reencontrarse con Dios, pudo darse cuenta de que a Dios simplemente lo conocía porque lo había escuchado nombrar, y al final de sus días dice, ahora te conozco realmente. Y en ese conocimiento él pudo llegar a expresar, tú me hiciste, Dios, con tus propias manos. Tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Y termino diciendo, deja de pensar y de enfocarte en todas las cosas que estás haciendo mal, en todos tus defectos. Y comenzá a ver aquello bueno que Dios puso en tu vida y enfócate en ello, potencialo. Preguntale a los demás. ¿Tenés dudas con respecto? Pregúntale a los demás. Que te digan qué es aquello bueno que tenés para poder mejorarlo, para poder potenciarlo. Desde acá te mando un saludo grande y ojalá, mira, que Dios pueda hacer de tu vida aquella obra de arte que Él pensó en el momento que te gestó, porque Él te gestó desde antes de la fundación del mundo. Te mando un abrazo, espero que Dios te bendiga y como siempre lo escribo, que todas las cosas buenas puedan germinar en nuestro corazón y producir mucho fruto para nuestra vida. Que Dios te bendiga. Gran abrazo.